Buena gente, tardes, noches, ¿cómo están? Bien, perfecto. Acá estamos con Gonzalo, no quería darle el nombre, viendo un poquito de lo que es la hidrostática, ¿sí? Estamos repasando lo que es el primer teorema y fundamental de la hidrostática, eh, teorema de Arquímedes, ¿sí? No, este es el teorema de Pascal, teorema de Pascal. ¿Qué nos dice que cuando hay algún fluido, ¿sí? Si tenemos algún fluido, la presión en algún punto, estamos acá dentro del fluido, tiki, la presión en ese punto va a ser directamente proporcional al peso de la columna de líquido que está por arriba, ¿sí? Y decir, bueno, pero ¿qué significa esto del peso de la columna de líquido que está arriba? Bueno, que depende de a qué profundidad estamos, ¿sí? Tiki, solo depende de a qué profundidad estamos, ¿sí? Si esta es la altura h o la profundidad h, la presión que vamos a tener en ese punto va a ser la densidad del fluido, ¿sí? Densidad del fluido por la gravedad por la altura h. Es una fórmula muy sencilla, muy cortita y al pie. Es más, esto lo podemos poner como peso específico, gamma por h, ¿no? ¿Sí? ¿De dónde sale peso específico? De la combinación de estas dos. ¿Sí? Combinamos estas dos y se convierte en peso específico. Bien, si tenemos, y para eso, bueno, vamos a ver si podemos hacer este ejercicio que está acá, ¿no? Donde tenemos dos tubos, ¿sí? Que están comunicados, que tienen un igual diámetro, y se colocan verticalmente y se llenan partes, se llena una parte de mercurio, ¿sí? Y la otra tenemos agua y alcohol, ¿sí? Entonces se coloca mercurio y en una de las ramas se vierte 30 gramos de agua, ¿sí? Y la otra 57,2 gramos de alcohol. ¿Qué nivel presentan los líquidos? O sea, nos pide que calculemos estas H's, ¿sí? Todas estas H's de acá. Teniendo en cuenta que los pesos específicos son 16 gramos por 0,8 gramos fuerza son por centímetro cúbico, y nos falta el del agua, que bueno, es 1 gramo fuerza por centímetro cúbico, ¿bien? Teniendo en cuenta todo esto, ahora nos podemos preguntar, bueno, a ver, ¿qué necesitamos nosotros para resolver todo esto? ¿Qué se nos viene a la mente, Gonza? Tenemos varios. No sé, che. A A ver. ver, vamos a... Mientras tanto voy sacando una captura por acá de esto. Tiki. Así. Ah, pero yo no quería esto. Eh, bueno, yo quería sacar una captura de esa partecita, a ver. De esto. No, de este de acá. Ahí está. Ahí está, ahora sí. Bien. Era para no tener que dibujarlo de vuelta. Bien. Tengamos en cuenta que a la hora de ver este ejercicio, Las unidades. ¿cómo? Pasarlos todos a las mismas unidades, ¿no? Bien, No eso sé es si una buena, tener en cuenta que todo esté en las mismas unidades, ¿sí? Y está todo en las mismas unidades, y bueno, está todo en gramos, está todo en gramos, sí, está todo en... Las unidades que nos dan están en centímetro cúbico, en centímetro, por ende podríamos estar todo en centímetros cúbicos como si nada, entonces medio que está todo en las mismas. ¿Y gramo fuerza no es lo mismo que gramo? No, no, o sea, no es lo mismo, pero creo que es casi
Si lo pasás, creo que es lo mismo, digamos. Da más Claro, si lo fuerza que el pasas dentro de la Tierra sería lo mismo. Sí, sí. Es más, pero podemos usar directamente esta, ¿no? Que ya es peso específico, ¿no? Eso es lo que también podemos tener en cuenta. Podemos usar eso directamente y ya está. Claro, o sea, ¿nosotros qué nos dan? Nos dan este dibujito, cómo se quedaron las alturas. Nos dan cuánto pusimos de cada cosa. ¿Sí? Pusimos 30 gramos de agua y 57,2 de alcohol. Eso es un buen dato, saber cuánto nos dieron. Porque podemos calcular cuánta altura tienen estas columnas, ¿no? O sea, qué tan altas son las columnas estas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros ya sabemos el tamaño del contenedor. Sabemos que esto tiene... ¿Cuánto era el diámetro? Dice 1 centímetro, creo, ¿no? un centímetro. Sabemos que es 1 centímetro, que es algo redondo, ¿sí? Que es circular, digamos, tiene sección circular. Por ende, al saber cuánto peso tiene, ¿sí? Esa agua, podemos saber qué tan alta es, ¿no? Claro. Con la presión atmosférica también. Le tenemos que agregar la presión atmosférica a la fórmula. Y fíjate que acá solo para saber cuánto mide la columna, ¿sí? Porque toda esta columna es agua, o sea, todo esto es agua, o todo esto es alcohol, ¿no? Sí. ¿Sí? Hay uno solo con saber cuál es la fórmula para el volumen, cuál es la fórmula del volumen de un cilindro, volumen de agua. El área por... ¿Cómo era? Bien, sí, cilindro. Es área por altura, ¿no? Creo que sí. Área por altura. Bien, y el área de esta sección circular, ¿cómo era? Como es un Pi círculo, bien, pi por al por radio al cuadrado. cuadrado. Excelente. Por la altura. Bien. Esa es el volumen de un cilindro. Como yo ya sé cuánto está entrando, ¿sí? ¿Cómo decir? Cuánto peso está entrando, ¿sí? Con la fórmula de peso específico, ¿qué nos decía? El peso específico era igual a el peso por peso por la altura, ¿no? No, a ver, Por la peso gravedad, ¿no? O no me era así, acuerdo. tic, tic. Masa por gravedad Por- sobre volumen, ¿sí? Que esto desde acá es el peso, ¿no? Lo que nosotros pesamos sobre el volumen, ¿sí? ¿Qué dato tengo yo? Tengo esto de acá, ¿no? Que nos dice que, por ejemplo, para el agua es 1 gramo fuerza por centímetro cúbico, ¿no? Centímetro cúbico. Por ahí lo que cuesta es que son unidades que no estamos acostumbrados a usar también, ¿no? Sí. ¿El peso cuánto pusimos de agua? Lo Eh, tenemos. acá está, mira, justo. 30 Este rama se vierte 30 gramos de agua. Bueno, a ver si lo pesamos a esto, debe decir 30 gramos fuerza, ¿no? ¿Sí? Si lo pusimos en una balanza para pesarlo, entonces deberían ser 30 gramos fuerza. Claro. Y todo eso dividido en el volumen, que el volumen no sabemos cuánto es. ¿Sí? Entonces, teniendo esto, si esto divide, pasa a... Multiplicar. Y Y esto el está, un gramo fuerza pasa de 10. claro, gramos fuerza dividido en 1 gramo fuerza por centímetro cúbico, ¿no? Gramos fuerza con gramos fuerza, chau. 30 dividido en 1 es, 30. bien, 30 centímetros cúbicos, ¿no? Porque esto es divisor del divisor, pasa arriba, ¿no? Si divide 2 veces, o divide el divisor, pasa a multiplicar arriba. Este es el volumen del agua, ¿no? H2O. Podemos hacer lo mismo para el
sea, sería exactamente la misma cuenta que deberíamos hacer para el... Uy, Claro, y ya teniendo el volumen, podríamos usar la de volumen igual a área por altura. exactamente. Sacamos, Sí, sí, sí. sacamos el área, pasamos a dividir el área con el volumen y tenemos la altura. Exactamente. Y ahí vamos a tener la altura de ese. Ahí vamos a tener la altura de ese. El agua, claro. Bien. El volumen de alcohol. Del alcohol hacemos exactamente la misma cuenta, ¿no? ¿Sí? Hacemos la misma cuenta, pero ahora con los pesos específicos del alcohol, ¿no? Y el peso que pusieron de alcohol. Alcohol pusieron 57,2 gramos. 57,2 gramos. Gramos fuerza, vamos a tomarlo, ¿no? Y la densidad del alcohol era 0,8, si no me equivoco. Sí, 0,8. Gramos fuerza por centímetro cúbico. ¿Cuánto dará esto? Volumen de alcohol. Me da 71,5. Esto sería centímetros cúbicos, ¿no? Bien. Como bien dijiste, ahora tengo que sacar cuánto es el área de esta sección, ¿sí? Que es pi por radio cuadrado, ¿no? Vamos a ponerlo por acá. El área es pi por radio cuadrado. El área, bueno, sería 3,14 por... ¿Estás escribiendo? Ah, sí, perdón. Tenía el zoom y no veía Ah, lo bueno, de la derecha. Tenía el por- zoom en el... suele pasar. Eh, como el diámetro es de 1 centímetro, la mitad sería el radio, ¿no? Claro, el radio. 0,5 centímetros. Todo esto al cuadrado, ¿no? Y que te daría 0,5 cuadrado por pi. 0,78 puede ser. Perfecto. Centímetros cuadrados, ¿no? Bien. Ahora con esto podremos replantear qué altura tiene que tener el cilindro para que nos dé 30 centímetros cúbicos o para que nos dé 71,5 centímetros cúbicos. ¿Sí? Entonces, para el agua, B de agua es igual a el área por la altura H que le pone acá, ¿no? Pone H solamente. ¿Sí? Eh, como yo quiero saber H, esto multiplica, pasa a dividir, ¿no? El H2O dividido en el área. 38,4 puede ser. ¿Puede ser? Porque son 30 dividido en 0,78, ¿no? Sí. Sí. 38, 26 metros sería. Centímetros. Claro, centímetros. centímetros, por eso. Claro, está todo Centímetros, en por eso da centímetros, ¿no? 26. Claro, Sí, por sí. eso da tanto. Está bien. Y ahora, si hacemos lo mismo, pero con el H2, que sería para el alcohol, nos quedaría el volumen de alcohol dividido en el área esa, ¿no? ¿Sí? O sea, haciendo la misma fórmula, pero ahora con el volumen este, ¿no? Con este de acá. Y te daría 91,6. A ver, espera. 71,5 bien. Sí, 91,6. 91,6 centímetros. Bien. Ahora tenemos... eh, ¿Tiene correspondencia? A ver el ¿Cómo? gráfico. ¿Cómo? El gráfico. Nada. Lo- Fíjate que esta es la que altura... más grande. Sí. Nada que ver las alturas, ¿viste? O sea, las alturas de columna y líquido son muy iguales. Faltaría ahora el del mercurio, ¿no?
Claro, ahora hay que ver la altura del Mercurio. Ahora bien. Ahora sí. Planteemos. Ahí hay un poquito de retorno. Y me vuelve de tu. Perdón. Pero es muy poquito. O sea, es como que. Después digo, esa es mi voz. Bien, tenemos. ¿Qué vamos a hacer acá? Y tengo que buscar algún punto en común donde las presiones sean iguales. ¿Sí? Por ejemplo, este punto de acá. ¿Sí? Ahí tenemos esa altura H1, que es la que queremos buscar. Y nosotros acabamos de calcular lo que vale H2 y H, ¿no? Esa es la que acabamos de ver. Entonces, encontramos este punto, ¿sí? En común, ¿sí? A una altura particular. Y planteamos el equilibrio alrededor de esa altura. ¿Sí? Me voy a traer esta gráfica. A ver, no me puedo traerla. No, no. Ahí está. Bien, tomamos alguna altura donde sea la presión común, ¿sí? Igual en cualquier altura va a ser o sea, en cualquier altura, si estamos en equilibrio, va a tener la misma presión, pero tengo que fijarme que estén todos los datos que nosotros queremos calcular, ¿no? ¿Qué quiero calcular yo? Y bueno, yo quiero calcular H1, ¿bien? Entonces, tiene que aparecer en algún momento H1, si no, no tendría sentido plantear eso. Si yo planteo acá la altura, bueno, a ver, es como que, bueno, ¿dónde meto H1, no? En cambio acá, a esta altura, vemos que aparece H, H1, aparece H, aparece H2. ¿Por qué aparecen todas esas? Porque están por arriba de nuestra expresión, están arriba de nuestra superficie, ¿no? De nuestra, sí, no sé si decir superficie, no, de nuestro... Sí, estamos por debajo de ella, entonces nos hundimos hasta que sentimos la presión que ejercen todas estas columnas de líquido. Esa sería la idea. Entonces, para ese punto, ¿sí? Que le llamemos A, para A, la presión atmosférica, la presión en esta zona, ¿sí? En esta. ¿De quién depende? Vamos a hacer primero esta parte. Del Mercurio. ¿En cuál? Acá en la En el zona donde acá está en el la zona alcohol. donde está el alcohol. ¿En la zona donde está el alcohol de qué presión depende? Ujú. De lo que está encima, ¿De qué, Chen? de lo que está por arriba. Perfecto, de lo que está por acá. Perfecto, de lo que está por ¿Quién está por arriba de acá? arriba de acá. ¿Del alcohol? ¿O es que no? Ah, ahí está, ahí Ahí lo vi. está. Claro, yo sí me di cuenta Claro, que... yo me di cuenta que de la presión atmosférica. O sea, la presión va. Perfecto. Perfecto. Tenemos la presión Tenemos la atmosférica presión que se le suele atmosférica poner que como se puede P0, poner como P0, más la presión de más esta la columna de presión de esta líquido, columna de líquido, que es el que es alcohol, el ¿no? alcohol, ¿no? Claro. Entonces vamos a tener Entonces vamos a tener el peso el específico peso del alcohol específico del alcohol por la por altura de la esa altura columna, de ¿no? esa columna, ¿no? Que es H. Que es H. O sea, tenemos O la sea, presión tenemos la atmosférica que presión arriba, atmosférica que lleva, ¿sí? ¿Qué presión hay? que Pi, presiona ahí, y más la presión más la de esta presión columna de de esta alcohol. columna de alcohol. Y todo eso tiene que ser Y igual todo a esto aquí. tiene que ser igual aquí. Y va a ser igual a Y la va a ser presión igual a la presión del del otro lado. otro ¿Qué lado. tenemos ¿Qué acá? tenemos acá? La presión atmosférica, la del agua, y la Ok, presión del mercurio también, ¿no? perfecto. Vamos a tener Perfecto. Vamos a presión hacer presión atmosférica atmosférica, más la presión la presión del mercurio del y la del mercurio agua. y la del agua. Entonces sería Entonces sería gamma, gamma, ¿de quién? Del ¿de quién? mercurio, Del mercurio, Hg, Hg,
por la altura de Mercurio. Que la altura de Mercurio es... Ahí, ¿no? H1, ¿no? H1, que es la que queremos despejar. Exactamente. Sí. ¿Más? ¿Más quién? Más la presión del agua. Perfecto. O sea, la gama del agua por la altura del agua. Por la altura del agua que es H2. H. Fíjate qué presión y presión aparece lado a lado, ¿no? Las atmosféricas se dirían. Exactamente. Tiki. Y ahora nos queda algo un poco más sencillo, ¿no? Claro, te queda la presión. Te quedan todos datos, la presión del alcohol por la altura de O, menos la presión del agua por la altura de H que ya tenemos, dividido en la presión del mercurio. Claro. Y acá te queda... Tiki. ¿Bien? O sea, esto que estaba sumando pasa restando. Ay, que lo puse al revés, ¿no? Sí. A ver. Claro, es gama del alcohol. Bueno, por la altura, eso sería la presión del alcohol, menos gama de agua por la altura del agua, ¿no? Claro. Y ahora, ¿qué tendríamos que hacer? Queremos sacar esto. Dividir en la presión del mercurio. Perfecto. Dividimos en la presión del... en el peso específico, perdón, del mercurio. Tiki. Bueno, esto, ¿cuánto dará todo esto? Gama del alcohol, 0,8, 8 gramos fuerza, dividido, perdón, gramos fuerza, sí, centímetro cúbico por el H del alcohol, ¿cuánto nos ha dado? 91. 91,6. Bien. Esto era 1 gramos fuerza por centímetro cúbico. Y nos había dado cuánta altura, 38, 46. Sí. Y del mercurio, ¿cuánto era estaba por acá el dato? 13,6. Gramos fuerza, centímetro cúbico. Ahí está. 2,56 me da. Y esto nos quedaría en Centímetros. bien. Entonces, después de tanto, llegamos a la altura de este pequeño cilindro que se arma de mercurio. ¿Qué onda? ¿Qué te pareció? Estuvo bueno, sí. No es. Hay que darse cuenta bien de. O Sí. sea, ya cuando te dicen es fácil, cuando te dicen qué punto tomar, que vos tomaste la. Bueno, ahí ya se hace fácil, pero tenés que darte cuenta. Sí. De qué tomar, qué punto de referencia tomar. Claro, fíjate que cada vez que uno agarre alguna altura, se vuelve a armar una nueva ecuación. O sea, pero uno tiene que fijarse si esa ecuación le sirve o no. Claro, a ver si está el dato que queremos saber. Claro. Si vos tomabas esa línea roja, no vas a tener la altura de H1. Claro, no iba a estar H1. Y tampoco sabía cuánta columna estaba tomando acá. Claro, cuánta altura. Ujú. Entonces, como que en cuanto más abajo más vas,
tenés como más info, como digamos. más info, digamos. Pero Claro, si eso te sí. vas hasta Pero por si te vas acá, hasta por acá, ¿qué pasa? No sabes ¿qué cuánto pasa? vale No esta sabes cuánto altura. vale esta altura. Claro, tenés que tener más o menos una idea, digamos. Sí, o sea, Sí, yo lo que sabía pero yo hacer lo que era como sabía ir hacer era como ir scrolleando, scrolleando, vas bajando y vas decir, bueno, bajando esto y me decir, bueno, sirve esto me y sirve y no. no. Después digo acá, a Después ver, digo acá, este a me ver, sirve esta me sirve y medio que y tampoco, medio que porque en realidad tampoco, porque no tenés no tenés esto, esto, solo tenés presión no tenés presión atmosférica atmosférica y así, y vas así, como bajando vas hasta como que bajando hasta que Hasta que vas más o menos encontrando. sabés que tenés todos los datos. ¿Cómo? ¿cómo? Hasta que más o menos sabés que tenés todos los datos. Claro, sí, sí. Claro, sí, sí. ¿Hasta qué hora? Hasta las 12, ¿no? De las 12, sí, sí, Las hay 12, tiempo sí, para sí, ver hay más. tiempo para ver más. Podemos ver oscilaciones, ¿o no? Sí, uy, Hasta ahora que hemos hecho uy, es se un me fue ejercicio que el... más o menos. ¿Seguís viendo el right? ¿Estáis viendo el Ya no, right? ¿no? Ya no. ¿Este? Sí, sí. Eh, Eh, ¿Qué decirte? decirte. Yo creo que pasemos a si querés te paso el ejercicio directamente como para Sí, no sí. verla. Sí, sí. A ver, ahí te Clase paso ahí de 12. oscilaciones. Tengo el esta guía de Que problemas de estoy oscilación. compartiendo Que toda la comparten pantalla. a toda la pantalla. Ahí está, ahí lo mandé al grupo. Dale, dale, ahí lo veo. Dale, dale, ahí lo veo. A ver si llegó. Que no se me fue Se el... me fue el... Bien, ¿qué Bien, ejercicio? ¿qué ejercicio? A ver, creo que Uy, podría se me ser un corrompió el archivo. El archivo. Bueno, clase, gracias. Física. Bueno, Hola. bien. Bien. A ver cuál podemos. Estaría bueno ver uno difícil, pero que tampoco sea tan difícil porque me voy a quedar Claro, voy a perfecto. quedar, Perfecto. voy a quedar en offside, digamos. Claro, sí, sí, sí. Claro, sí, sí. Hola, Fede, ¿cómo Hola, estás? Fede, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Estamos viendo acá Estamos viendo ejercicios de qué ejercicios de oscilaciones. oscilaciones. Estamos por agarrar uno. Pasamos por agarrar uno. Ok. Ahí, Ok. recién ¿Cuál, avisé yo ¿Cuál, es compañero Sí, de soy mi compañero. compañero de compañero de... Ah, de una, de una. Ah, Bien. de una. Bien. Entonces están viendo más o menos lo Están viendo mismo. más o menos lo mismo. Excelente. Claro. Claro. Perfecto, che. Perfecto. Dale. ¿Vos, Eh, Fede, cuál decís de oscilaciones? Vos que la Yo tenés más tenía a... uno Yo tenía uno básico básico eh, que intenté resolver, resolver, pero pero no me da no me el da el resultado resultado del pi del que me lo pique dan. que me lo dan. Me dan creo que o sea, me dan Me dan posición y posición velocidad y inicial. velocidad inicial. ajá. Ajá. Y bueno, a ver, Bueno, a ver, A ver, dame un bueno, segundo que me pongo acá. es el es ejercicio el 4. ejercicio No sé 4. cuántos No figuras sé tenés cuántos ahí. figuras tenés. Ahí se Pero lo yo pasé. estoy con el celu Con el pelo y no lo puedo Sí, abrir. ahí ya tiene la guía del Sí, de la decime cosa. el número. El número El 4. 4, ok. 4. Ok. De la guía, ¿no, Kat? Hola. Hola. Ahí, bueno, ahí, pero creo que dijo que sí, que el 4. Supongo que es este entonces. A ver. Que dijo que le da velocidad. Justo se me había desactivado el micrófono. Sí, el 4. Este de acá, ¿no? Este de acá, ¿no? A ver. A ver. Ah, pará, no lo estoy Ahora no compartiendo. lo estoy compartiendo. A ver, vamos a A ver. ver, vamos a ver. Tiki. Tiki. Este, ¿no? Dice ¿no? un Dice sistema de masa de de resorte masa vertical, vertical, más un movimiento armónico. movimiento armónico. El resorte tiene una rigidez de 800 Newton por metro. por metro.
Determine la ecuación de movimiento de la masa masa de 2 kilos, de sí. 2 kilos, sí. Es empujado 50 milímetros 50 hacia milímetros arriba, hacia arriba, desde la posición de desde la posición equilibrio de y se equilibrio suelta y a se partir del suelta a reposo. partir del reposo. Es desplazado Desplazado 100 milímetros 100 hacia milímetros abajo hacia desde una abajo, posición de desde una equilibrio posición de equilibrio y se le da una velocidad inicial de tanto. Es desplazado hacia abajo 150 milímetros y se le da una velocidad hacia arriba. Bien, claro, El que yo no pude, el que no me dio el resultado es el B. ok, bueno, Ujú. vamos desde el principio, así. En realidad Bueno, planteamos la general, ¿no? La situación Bueno, general. claro. ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos una masa que cuelga sí. de una caja, ¿no? Tiki, tiki. Por decir una caja, ¿no? Puede ser cualquier cosa. Tiki. Bien. En este sistema, ¿qué fuerzas están actuando? ¿Qué fuerzas actúan? El peso y la recuperadora elástica. Bien. Tenemos el peso, tuki, y la La recuperadora elástica perfecto, le del pongo peso. una letra, no sé, fuerza R, no sé, por poner un nombre, ¿no? Ujú. Bien. Estas fuerzas tienen que coexistir en un equilibrio más o menos estático, ¿sí? Ujú. Que les dice que la sumatoria de fuerzas, ¿sí? Va a ser igual a, digamos, si FR va para arriba, pongamos positivo, Ujú. Ujú. menos la fuerza peso, la fuerza peso, todo esto va a ser igual a la esto va a ser igual aceleración a la por aceleración por la masa, ¿no? la masa, ¿no? Hasta ahí vamos, Sí. ¿sí? Bien, perfecto. La fuerza, esta es restauración de resorte. ¿Te acuerdas cómo se describía? ¿Cómo se definía? Menos K por X. K por X. Ajá. Bien, K por X, K por X ujú, menos el peso, menos que el bueno, es peso, que mg, bueno, ¿no? mg. ¿Sí? La masa por la gravedad. M por la aceleración. Y la aceleración, ¿te acuerdas que era la derivada segunda? Como para hacer un recuerdo de dónde viene todo esto, ¿no? Ujú. Voy a acercar un poquito más. ¿Sí? Si a todo esto lo dividimos en la masa, ¿sí? Se nos va esto, se nos va esto. Y nos queda K por K sobre M Sí. por X. Vamos a estar esto, ¿sí? Esto que está sumando, pasémoslo restando, Ujú. menos derivada segunda respecto a T2S, y esto lo pasamos para acá, ¿no? Tiki. Bien. Perfecto. Esto es una... ¿Vieron ecuaciones diferenciales o no? Sí. Un poquito. Así nomás por encima no vamos a Sí. resolver la ecuación. Sí. Cuestión que esto, cuando uno resolvió esta ecuación diferencial, te terminaba dando una oscilación, ¿sí? Una Ujú. oscilación respecto a un nuevo punto de equilibrio, ¿sí? Sí. Es lo único que cambiaba. Era como que, ¿se acuerdan que teníamos el caso principal era este, ¿no? Sí. ¿Sí? Ahora al estar dado vuelta, ¿sí? Ahora al estar dado vuelta, ¿sí? El resorte se estira hasta cierto punto, que es su equilibrio, ¿sí? Este va a ser su punto de equilibrio. Y desde ahí va a oscilar, ¿sí? ¿Qué quiere decir todo esto? Que es básicamente como tratarlo acá, ¿sí? Pero corriéndole el punto de equilibrio una cierta cantidad de unidades igual al peso, ¿no? O que tiene que ver con el peso del objeto. Es lo único que cambia. No sé si ahí me expliqué con esa situación como Sí. para... Sí, sí, sí. O sea, con todo esto Y, quiere decir que llegamos a la misma expresión que era x igual a una sí. amplitud por un coseno
o un seno, depende de cómo lo quieras ver, kx menos Ujú. omega, no, kx menos omega t. Ya estoy Eh, acá por, dame mm, capaz que la tenés ahí. la de desplazamiento, creo que es Estoy tratando de acordármela, A pero por el coseno, sí, y en el argumento del coseno WT más phi. sí, doble t más phi. Sí, se me estaba mezclando con las ondas que se desplazan. Ahí va. Ujú. Claro, es una función armónica. ¿Sí? Coseno, seno, podemos usarla a cualquiera, ¿no? Sí. Ujú. A mí, yo soy más particular que me gusta la de coseno. No sé ustedes si usan coseno más en general o seno. Sí, coseno usamos. Bien, Sí. perfecto. Porque el otro día me pasó que apareció un chico que me decía, no, nosotros usamos seno. Bueno. Bien, Claro. para saber la velocidad, ¿qué habría que hacer con esta expresión? Derivar Bien, es derivar. Ujú. Velocidad va a ser igual a derivada de coseno, ¿cuánto es? menos n. No Menos sé. t más phi, Sí. tuki. Y Y acá, cuando y derivamos, acá, hay que cuando multiplicar derivamos, por lo hay que derivado de acá, multiplicar por ¿no? lo derivado de acá, ¿no? Claro, el phi, que sería phi. Claro. Ese sí. Sí. No, sí, sí, la W. El phi es una El constante, phi es una ¿no? constante, ¿no? Claro. No, sí, perdón, era la W, perdón, me equivoqué. Claro, eso de que Eso de omega. que omega, Claro, Bien. Que esto sería como la esto velocidad sería como la máxima que velocidad vamos a tener, máxima ¿no? que vamos a tener, ¿no? Bien. Bien. Ahora, con Ahora, estas con expresiones estas podemos expresiones empezar a podemos laburar. empezar a elaborar. Eh, Eh, veamos. veamos. Ujú. Minutos en el Minutos instante en el cero. Instante cero es desplazado hacia arriba, ¿no? Empujado hacia arriba desde su posición de equilibrio, 50 milímetros, y se suelta a partir del reposo. Esos son dos Ujú. datos importantes, ¿no? Posición inicial y Sí. velocidad inicial. ¿Bien? Bueno, podríamos haber calculado también cuánto vale el omega, ¿no? Podemos haberlo hecho. ¿Sí? El omega Sí. es este número que está acá. Claro. El O que sea, está siempre que... con la ¿Cómo? variable independiente. Claro, sí, el que está acá con la variable sin derivada, digamos. Ujú. Ese, en cualquier movimiento armónico oscilatorio, este que está acá, Ah, ¿sí? con la Este variable valor que está primero. ahí, sí, va a ser la variable armónica al cuadrado. ¿Sí? Claro. Hay que sacar raíz de eso. Exactamente. K era 800 newton por Sí. metro, dividido en la masa que eran 2 kilogramos, ¿no? Sí. Y esto es la raíz. Siempre, o sea, siempre está bueno ver de dónde parte. Por ahí armar esta ecuación así, armarla así a grosso modo, Sí. para encontrar cuánto vale omega, ¿no? Porque por ahí capaz que te da una situación especial, particular, ¿viste? Voy a decir, bueno, ¿de dónde sale todo esto? Sí, hay veces que el omega cambia. O sea que Sí, no queda como este caso que queda K sobre M, raíz de K sobre M nada más. claro, sí, sí. Por ejemplo, en un péndulo, si uno lo hace, creo que es L Claro. sobre G, si no me equivoco. Ah, Eh, no me acuerdo bien no cuánto me era, acuerdo pero bien creo que cuánto era, era pero creo que era L sobre G y así, sobre de G y acuerdo así, de Sí. acuerdo al sistema armónico que uno arme, ¿no? Ujú. ¿Cuánto sería omega ¿cuánto acá? sería omega acá? 20. ¿20? Claro. 20. Sí. Ok. Sí. Ok. Esto queda 1 Esto queda sobre 1 sobre segundo. segundo. ¿Sí? O pi. Sí. O pi. No, a ver, sería No, a ver, radianes. sería radianes. Radianes sobre segundo, ajá. Sí, radianes Sí, sobre segundo. radianes sobre Claro. segundo. Bien. Bueno, ya tenemos cuánto vale eso. Perfecto. Esto nos está dando lo que son posición inicial y el otro es velocidad inicial, ¿no? Ujú. Entonces, agarramos todo esto, ¿sí? Y lo chantamos ahí. Hagamos el primero el fácil, que era el primero el A, ¿sí? Ujú. También hay que tener en cuenta hacia dónde vamos a definir el sentido positivo, ¿no? Sí. ¿Hacia dónde definimos el sentido positivo?
Ok. Sí, hacia arriba. X, vamos a poner X positivo para arriba, ¿no? Ok, bueno, desde el punto de equilibrio, X positivo hacia arriba. Ok, bueno. Para el caso A nos decía que estábamos en T0, en T igual a 0, estaba en reposo y 50 milímetros hacia arriba. Ujú. Bien. Reposo, entonces B0 es igual a 0 y posición inicial, X inicial era 50 Milímetros, creo. milímetros. Perfecto. A ver, sí. Bien, estamos a 50 milímetros. Ok, entonces, ¿qué hacemos ahora? Reemplazamos esto acá, ¿no? ¿Con qué finalidad? De ver cuánto vale phi. Ujú. Bien, entonces en X igual a 0, en T igual a 0, nos vale 50 milímetros, ¿no? Sí. En ese instante, en T igual a 0. Eso es A por coseno de El omega. 20. Sí, 20 radianes por segundo Ujú, por 0 más phi, ¿no? ujú. Claro. Bueno, esto nos va a dar 50 milímetros tuki. A por coseno de phi, ¿no? Porque Ujú. esto es 0, ¿no? Esto es 0, Claro. Sí, sería phi solamente. Y tenemos que hacer lo mismo con otra expresión, ¿no? Velocidad inicial, ¿cuánto era? 0,75 creo. Sí. O 0 No, ese es solamente. el otro. Claro, es el No, otro. ese es el otro. 0. Bien. Sí, Cero, sí. cero, cero. Sí. Por Ese seno por- de... Eso va a ser igual a... me comí cosas, ¿no? Sí, es Menos menos. Ujú. A por omega, que era 20 radianes por segundo, Sí. por el seno de 20 radianes por segundo, por 0 más pi, ¿no? Sí. Bien. Esto entonces nos va a quedar 0 igual a menos A por 20 radianes por segundo por el seno de phi, ¿no? Sí, porque se anula la. Sí, el esto otro. queda 0, entonces bien. Entonces tenemos dos ecuaciones. Tenemos esta de acá y esta de acá, ¿no? ¿Cuántas incógnitas tenemos? Dos. Bien, tenemos A y tenemos phi. Claro. Bien. Bueno, esto es un sistemita de ecuaciones, ¿no? ¿Qué pasaría si dividimos una ecuación en la otra? O podemos también reemplazar una en otra, como uno quiera, ¿no? Podemos, a mí me gusta más dividir, ¿no? Podría reemplazar uno en otro, ¿no? Si pasas el 50 milímetros, si pasas el coseno de phi a dividir, te queda A o no. Sí, a ver, hagamos esta. Acá. 50 milímetros dividido en A, ¿no? No, perdón, en coseno. En coseno de phi y te quedaría. A. Pongamos eso acá, ¿no? Nos quedaría 0 igual a menos 50 dividido en coseno de phi por 20 radianes por segundo, tuki por seno, ¿no? Ujú. Ok, bien, 50 por esto, ¿cuánto nos da? Menos 100, ¿no? Claro. 100 milímetros por segundo. ¿Sí? Seno sobre coseno es La tangente. bien, tangente de phi. Bien.
Para que esto dé cero, Esto es cero. tengamos en cuenta que Tengamos en cuenta que esto no es cero. esto no es cero. Ujú. Por ende, ¿quién Por tiene que ende, ser cero? ¿quién tiene que ser cero? Sí. 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 Primeramente la tangente Primeramente de la phi, tangente de phi. y la tangente de cero es, o sea, el arco tangente de cero es Cero. Cero, Bien. cero. 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 Sí, sí. Cero. Sí. Bien. Esa Bien. es la. Esa es la. Entonces, el ángulo El es cero. ángulo es cero. Ujú. Ujú. Ahora volvemos con ese Ahora volvemos ángulo con y este vemos ángulo y acá, vemos acá, en la otra expresión. en la otra expresión. 50 50 milímetros milímetros por, por, perdón, igual igual a A por coseno de cero. Ujú. Bueno, coseno de cero es Uno. 1. Entonces, A es igual a 50 milímetros, ¿no? Entonces ya nos queda la expresión, ¿no? Armada. Ujú. ¿Sí? Sería, o sea, esta expresión de acá. Vamos a traerla. Vamos para otra hoja, Tuki. Voy guardando. Ya sabemos que A vale 50 milímetros, ¿sí? Por el coseno de omega t, bueno, omega era 20 radianes por segundo, por el tiempo, más phi que es 0, por ende no lo ponemos. Y acá nos queda menos 20, menos 50, perdón, milímetros por 20 radianes por segundo, Tuki, por el seno de 20 radianes por segundo, por tiempo, y ahí queda, ¿no? Podremos resolver esto también, ¿no? 20 por 50 es 1000. 1000, Claro. perfecto. perfecto. 1000 1000 milímetros por segundo. milímetros por segundo. Menos, ¿no es? Perfecto, menos. Perfecto, menos. Seno de 20 radianes por 20 segundo radianes por segundo por t. Ahí está. por t. Ahí está. Bien, ya tenemos las dos Ya expresiones. tenemos las expresiones. Este era como el modo fácil, digamos. ¿Sí? Pero vieron que es armar un sistema de ecuaciones y Ujú. resolverlo. ¿Sí? Ahora hacemos lo mismo con el otro. Armemos el sistema de ecuaciones con este y vemos. Ahora dice, es desplazado 100, pero hacia abajo. Ujú. ¿Sí? Y se le da una velocidad inicial hacia abajo de tanto, de 0,75. Entonces vamos para abajo. Este es el B. Entonces, en t igual a 0, tenemos posición x0 son el 100, creo que decía, ¿no? Sí. Creo que decía, ¿no? Sí. Sí, sí. Pero hacia Pero abajo. hacia abajo. Claro. Y ahora la velocidad, ¿cómo era la B0? 0,75. 0,75, que era el milímetro. Metro sobre segundo. Metros sobre segundo. Bien, metro sobre Metro segundo. sobre segundo. Entonces vamos a tener que pasar la posición inicial. 1. 0,1. Claro. ¿Cómo es 0,1 Con 0,1 metro? metro. Negativo. Ajá. Perfecto. Claro. Menos 0,1. Bien. Con toda esta data volvemos a hacer lo mismo. Ah, y eso, velocidad dice que también es hacia abajo. Entonces, Ujú. tuki. También negativo. Bien, ahora con toda esta data vamos de vuelta. Posición inicial, o sea, para t igual a 0, es menos 100, Ujú. menos 100 milímetros, que habíamos dicho ya que le íbamos a dejar como 0,1 metro, Sí. igual a por coseno de omega por t más phi, ¿no? Sí. Bueno, nosotros ya sabemos el omega, ¿sí? Pero bueno, no lo escribí solo para ahorrar un poquito de Claro, tiempo. sí, no, está bien, está bien. Sí, sí. ¿Sí? Y la otra era menos 0,75, esta es la de velocidad, Sí. igual a menos a por omega por seno de omega t
más phi, ¿no? Sí, Bien, pero acordémonos que esto es cuando t es igual a 0, ¿no? Entonces, claro. Se va a ir tuki. Claro, se va a ir esto de acá y nos va a quedar directamente el sol. el phi solo. Perfecto. Entonces ahí ya tenemos las dos ecuaciones que vamos a usar. ¿Sí? Esto es lo que les decía, a mí me gusta dividir ecuaciones, Sí. porque se hace como más rápido a veces. Si Ujú. dividimos la de seno sobre coseno, ¿sí? Esta es la ecuación Sí, 1 y esta es la ecuación 2, ¿no? sí, A mí me gusta dividir las ecuaciones. Si dividimos la del seno, menos a omega seno de phi, sí, dividida en, o sea, hacemos división miembro a miembro por lo que vale cada ujú, uno, ¿no? A coseno de phi, ujú, y de este lado nos queda menos 0,75 dividido en, y esto es metros por segundo, ¿no? Me había olvidado sí, de seno. Dividido en menos 0,1 metro, ¿no? sí. ¿Se puede cancelar algo? ¿Cómo? ¿Cómo? Los Yo fui. sé. No, los fui no, la A, perdón. Ah, se Perfecto. puede. Perfecto. Y Bien. queda igual al que hace rato. Metro con metro. Bien. Bien. ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estábamos? 0,75 dividido en esto, 75 ¿cuánto da? dividido en esto, ¿cuánto da? 7,5 puede ser. 7,5 puede ser. Sí. Sí. Bien. 1 sobre Bien. 1 segundo. sobre segundo, Menos por menos menos hace. por menos hace. Entonces acá nos queda menos Acá queda omega. menos omega, Seno sobre coseno seno es sobre coseno es Arco tangente. tangente primero. tangente primero. Tangente. Tangente. Ah, tangente, es verdad. Sí. Bien. Vamos Bien. para acá. Vamos para acá. Para no hacerlo tan Para rápido. una. Bien. Yo quiero sacar phi porque, bueno, omega ya lo tenemos de dato. Omega multiplica viene a Dividir. 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 Perfecto. 7,51 sobre S dividido en omega, o Sí. menos omega más precisamente. Sí. Eso es igual a la tangente de phi. Sí. ¿Sí? Bueno, pongamos cuánto vale esto, ¿no? Menos 7,5, 1 sobre segundo, dividido en omega. Omega era 20 20. radianes por segundo, ¿no? Está bien. Sí, me suena que sí. Bien. Igual a tangente de phi. Bien. Sí. Esto dividido en esto es Menos 3 octavos. 3, sí. O 0,375. Menos. bien. Si metemos esto acá, phi va a ser igual a la arco tangente de esto que está acá, ¿no? Arco tangente de menos 3 sobre 3 octavos. Phi igual a arco tangente de 3 octavos. En radianes tiene que estar. O Sí, sea, es eso. menos 0,35. Bien, menos 0,35. Estos son radianes, ¿no? Sí. Tenemos phi. Bien. Ahora, sabiendo phi, podemos calcular A, ¿no? Ujú. Siendo esta expresión que está A solito. Para ahí porque es más fácil, ¿no? 0,1 metros igual a A por coseno de phi, que es menos 0,358 radianes. Tengo que hacer el coseno de eso, perdón. Eh,
¿El coseno de eso? Sí, coseno de esto. 0,93. Y este 0,93 que multiplica viene dividiendo. Me da menos 0,10. En total, la división es. ¿Cómo, perdón? A ver. Menos 0,10, no sé. A ver. Menos 0,1. Dividido en. O sea, aumenta muy poquito, digamos, ¿no? Claro. ¿Vamos a hacer lo mismo, Cata? Menos Ya me 0,10 la fijo. división. Sí. Igual hay un 7 acá atrás. Claro. Ese puede que Sí. cambie, Claro, ¿no? sería 0,11. Claro. Sí. Si redondeamos, quedaría 11 metros. Y con esto estaríamos encontrado Ujú. tanto A como... bueno, ahí el tema, bueno, de la amplitud es negativa. Ujú. Es una cuestión de que, bueno, se puede ajustar el phi ahí para que la amplitud no sea negativa, ¿no? Para cómo tomarlo, claro. Hemos tomado por arriba el positivo, por eso. Pero Claro, es porque al tirarlo para abajo estás posicionado ahí y claro, si podés... hubiésemos tomado para abajo, que era como se debía, porque iba a ir para abajo, nos ¿Cómo? daba. Claro, si hubiésemos tomado el positivo para abajo, nos daba Claro. positivo. Claro, Igual sí, creo que tendría más sentido tomarlo para abajo porque es el sentido de movimiento. Creo. Claro. Sí, Nosotros sí, a tomamos ver, uno que está en equilibrio ya cualquiera de los sentidos Ujú. es el válido, digamos, pero a ver, es una cuestión de formas, ¿no? Solamente no Ujú. va a cambiar. Yo lo único que uno lo podría girar, sí, podría girar teniendo o aumentándole 180 grados al phi este que nos salió, ¿no? Si Claro. esto lo aumentamos pi radianes, ¿sí? Si esto lo aumentamos Ujú. pi, esto cambia y se acomoda, digamos, no es algo. Es más, lo que habría que pensar acá es cuando hacemos esta división, a ver, estoy viendo cómo viene la definición esta, ¿no? Que lo pensemos acá, ¿no? Uy. Por ahí como para saber en qué cuadrante estamos, ¿no? Cuando arranca. Ujú. El coseno, ¿cómo es? Así, ¿no? Comúnmente. Tiki, tiki, Sí. ¿no? Nosotros estamos comenzando, ¿desde dónde? Desde una posición, vamos a medirlo. La posición inicial, ¿cuánto nos dio la posición inicial? De acá, de menos. 0,1. Esa era nuestra posición inicial, ¿sí? Sí. Menos 0,1 era será como por acá, digamos. O sea, es un número negativo, ¿sí? Sí. Como por acá. Con una velocidad negativa, o sea, andamos así. Y esa es nuestra velocidad. Ujú. Y esta derivada de acá nos da la velocidad. ¿Sí? Sí. Con pendiente negativa. Bien. Entonces, cuando uno hace estos cálculos, digamos, o también ahora vamos a la misma expresión comparado con la velocidad, ¿no? ¿Cómo es la función ¿cómo es? De velocidad? Esto es posición, esto es velocidad. Ujú. La velocidad es un seno, ¿no? Entonces va así, ¿no? Sí. Sí. Es la misma, pero con... Bien. Y al mismo tiempo, fíjate que acá es positiva en esta Sí. expresión, ¿no? Entonces tendríamos que estar a la misma posición, pero en otro lado, ¿no? O sea, eso es lo que terminamos como viendo acá. ¿Dónde estamos en realidad ubicados? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Ujú. De estas expresiones, ¿en dónde nos tenemos que parar para que cumplan con esas condiciones?
Ujú. Vemos que en ese tiempo, ¿sí? En ese tiempo, igual es que acá no las coordiné bien, ¿no? También esa es otra, a ver. Vamos a coordinarlas bien así. Vamos a coordinarlas bien así. No hacemos macana y lo pensamos bien. Esto es lo que tienen, muchas veces tenés que dibujar bastante y Ujú. hacerlo bien. O sea, bien prolijo en realidad para darse cuenta uno. Tiki tiki. Esto lo vamos a copiar. Que sean lo más parecidos posibles. Y lo hacemos acá abajo. Ahí está. Bien. Perfecto. Bien. Esto es tiempo y esto es tiempo. Esto es velocidad y esto es posición, ¿no? Vamos a hacer intervalos así. Tiki, tiki. De a 4. Va de a 2 porciones. 4 pedacitos, ¿no? El coseno arranca arriba, ¿sí? Aquí, pasa por acá. Acá vendría a ir a su máximo negativo, a su máximo negativo. Máxima amplitud negativa. Vuelve a subir. Que llega acá, ¿no? La Sí. velocidad en cambio hace lo mismo, pero con un seno, ¿no? Y Ujú. ahí está. Bien, ahí estamos. Ahora sí, lo podemos pensar. Claro, nosotros comenzamos abajo, ¿no? Abajo, ok. Comenzamos en la zona de abajo. Sí. ¿Sí? Tiqui, tiqui, tiqui. Se da un tiempo, el primero de los tiempos, ¿sí? Este de acá, donde vemos que la velocidad, ¿sí? Nuestra velocidad es. Ah, perdón. Ahí está. Pero acuérdate que aparece el menos, ¿no? Sí. Entonces sería al revés, ¿no? Ahí me di cuenta el final. Ahí está. Y subimos. Y ahora sí. Ahí está. Vamos viendo. Va de vuelta. Entonces, Sí. digamos, esta posición, por ejemplo, Tuki, ¿sí? Velocidad está por acá abajo, ¿no? ¿Sí? Es negativa, está bien. Ujú. Pero hay otra posición en la cual nuestra velocidad es positiva, ¿no? Sí. Por eso hay que ver en qué cuadrante estamos, digamos, a la hora de pensarlo. Ujú. Todavía no pasamos, estos son 90 grados, ¿sí? Estos son 180 grados, ¿sí? Todavía no pasamos al otro cuadrante, ¿sí? O sea, Ujú. estamos en el segundo cuadrante, si no me Segundo. equivoco. Claro, acá estamos, en esta zona, segundo cuadrante, Ujú. ¿sí? Entonces, ¿sí? Entonces nuestro phi, ¿sí? Nuestro phi que nosotros ponemos acá, el que Sí. nos salió acá, Sí. ¿dónde tendría que estar? Tendría que Mm, estar en el segundo cuadrante, sí, el segundo cuadrante. ¿sí? O sea, este resultado negativo nos dio un valor como por acá, ¿no? Nos debe dar un valor algo así. Sí. Bueno, en realidad nosotros tenemos que patear para acá, ¿verdad? Ujú. Tengo que aumentarle 180 grados. 180. O sea, tengo que aumentarle pi para llegar. Ujú. O sea, está bien ese resultado, sí, Sí. porque en realidad esto es periódico, se extienden también para atrás, ¿no? Ujú. Por ahí nos hace ruido a la hora de las amplitudes, ¿sí? Cuando calculemos las amplitudes. Sí. Pero, o sea, es un valor que está bien, sí, solo si la amplitud es negativa, ¿no? Ujú. Es lo Claro. único que va a pasar, digamos. Pero si nosotros lo aumentamos acá pi, no sé cuánto te da aumentándole pi, Eh, 278 puede ser. puede ser, sí. 78. Es más, si ahora si haces coseno 278, te debería dar negativo el coseno 278. Sí. Da lo mismo negativo.
Claro, da lo mismo, Claro, pero da lo mismo, pero negativo, cuando lo pasas para cuando acá lo se te pasas hace para acá, positivo. se te hace positivo. ¿Sí? O sea, entonces acá en esta zona tenemos que empezar a pensar en qué cuadrante vamos a estar cuadrante ubicados. vamos Por a eso está bueno ubicar. dibujar Vamos a esto, dibujar esto, ¿sí? Posicionarse más o menos posicionarse dónde va a más o ser menos dónde va la a ser la posición. O sea, dónde la posición inicial, ¿no? Que son esos 0,10. Y ver en qué cuadrante estaríamos a la hora de graficar esa función. Cosa de que a la hora de sacar el ángulo, ¿sí? A la hora de sacar el ángulo lo tengamos en cuenta eso, ¿sí? A la hora de calcular este ángulo, ¿sí? Porque claro, acá la calculadora lo que hace busca el punto más cercano, alrededor del 0. Claro. Toma 90 para la derecha y 90 para la izquierda. O sea, gira en horario, gira antihorario. Los busca ahí, ¿sí? Entonces, pero uno tiene que hacer el laburo este de buscarlo, bueno, a ver dónde se encuentra eso. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos faltó acá, digamos. Por eso es que salió ese menos y desconfiguró un poquito. Claro. ¿Sí? Entonces, de acá, lo que termino haciendo es encontrando este punto, Sí. pero nosotros en realidad nos tenemos que dar cuenta, tenemos que buscar acá, tuki, que en realidad tendría que estar en el segundo cuadrante. Por ende, este punto que nos dio acá, pum, lo pateamos para el otro lado. Aparte, viste que la tangente se va repitiendo cada 180 grados. Sí. Tiene ese giro de mitad de periodo que tienen las otras funciones trigonométricas. Bueno, acá me expliqué bien, mejor. ¿Se entendió algo de esto? Sí, se entendió. Yo La que estaba cuestión es La cuestión es medio en oscilaciones y en fluido, ahora ya más o menos tengo la base. de una. Bueno, eso también, esto ayuda mucho a hacer el dibujito, ver dónde comienza, ¿no? O sea, arrancar de acá. Porque Sí. Phi en realidad lo que hace es solamente ajustar desde dónde vamos a arrancar, ¿sí? Encontramos el punto y decimos, bueno, Phi, boom, corremos para ahí esa cantidad. Es lo único que termina haciendo. Claro. Y agregamos o atrasamos. O sea, adelantamos o atrasamos esta función, básicamente. Así que nada, bueno, gente, la verdad, un gusto haberlos visto hoy. Bueno, de vuelta Gonzalo, nos vimos ahí. Tanto tiempo, como un mes, 2 meses sin conectarme, estaba ya. Sí, había pasado bastante tiempo. Pero bueno, ahora ya sin duda nos vamos a empezar a ver más seguido porque veo que están todos cerrando clases y demás. Sí. Se Sí, a llena. nosotros Pero no bueno, nos queda ni una semana. ¿cuánto? Ni una semana. Ah, bien. Ya, esta semana se termina, ¿no, Kat? No estoy seguro, termina el viernes y después no sé cuántas clases quedan.